Porque lamentablemente, bueno, aquí tengo muchos colegas docentes, entonces a mis colegas docentes a mí me pasa mucho. Yo soy docente. ¿Se está viendo doble? Sí, doctor, estamos en la doble presentación. Ahora, la principal. Está bien, entonces. Sí. Ya. Muy bien, colegas, buenas noches. Vamos a ver el manejo del expediente clínico. Y pero antes vamos a ver este video. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema expediente clínico y su proyección en el pasado, en el presente y en el futuro. Antecedentes del expediente clínico. El expediente clínico surge en México hace aproximadamente 2 décadas. En 1999, la NOM 168-1998 implicó el desarrollo institucional del expediente clínico al establecer los criterios obligatorios en relación a este. En 2003 se modifica esta norma, entre otras cosas, para permitir el uso de medios tecnológicos e integración del expediente clínico sujeto al cumplimiento de disposiciones legales aplicables. En 2010 se publica la NOM 024 que establece los objetivos funcionales del expediente clínico electrónico, garantizando la interoperabilidad, la confidencialidad y el uso de los estándares. Aspectos legales, normatividad del expediente clínico. El marco legal con respecto al expediente clínico debe cumplirse de acuerdo a la legislación mexicana. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política, todos tenemos derecho a la protección a la salud. Por ello se adaptaron estrategias para las normativas de la documentación que se maneja en el sector salud, como es el expediente clínico, documento legal contenido en la norma oficial 004, así como la realización adecuada, correcta y completa de la historia clínica, basándose en los requerimientos de la Secretaría de Salud de acuerdo a la norma oficial 168. Importancia desde la perspectiva de investigación. Las historias clínicas de los pacientes son utilizadas para estudios de planificación de la salud pública, para la investigación clínica y epidemiológica de un área geográfica que presenta una condición de salud específica. Son incluidos y seguidos en el tiempo. En México, ¿quién es el posesionario del expediente clínico? La norma oficial mexicana 004 considera que los expedientes son propiedad de la institución que presta el servicio, considerando solo la posibilidad de que el titular tenga un resumen de este. Definición de expediente clínico. Es un conjunto único de información y datos personales de un paciente, integrado por documentos mediante los cuales se constata las intervenciones de salud del paciente, incluidos datos sobre el bienestar físico, mental y social del mismo. Toda esta información dentro de un marco legal. Tipos de expediente clínico. Existen 3 tipos: de hospitalización, de consulta externa, de emergencia. Documentación que forma parte del expediente clínico. Historia clínica que contiene referencias médicas, notas de evolución, historias clínicas, consentimiento informado, indicaciones médicas. También documentos como son escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías. Objetivos y justificación del expediente clínico. Tiene 3 objetivos principales: clínicos, jurídicos y estadísticos. La justificación es llevar un registro que brinde diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado. Beneficios de un expediente clínico debidamente integrado. Le permite al paciente contar con una constancia escrita sobre su estado de salud en el momento que se le brinda atención. Mejora la atención médica, más precisa y dirigida hacia sus propias necesidades y con mayor calidad. Se presta como una herramienta válida de docencia e investigación. Es una evidencia de la capacidad del médico, su habilidad y experiencia. Es un reflejo de la atención recibida por el paciente. Es una prueba de participación de los integrantes del equipo de salud. Demuestra la realidad de los hechos en un procedimiento administrativo o judicial. ¿Qué es el expediente médico electrónico? Se trata del conjunto de información almacenada en medios electrónicos, centrada en el paciente, que documenta la atención médica prestada por profesionales de la salud con arreglo de las disposiciones sanitarias dentro de un establecimiento de salud. Ventajas del expediente clínico electrónico. Mejora la velocidad del manejo de la información, mayor almacenaje, aumento de la seguridad de los expedientes, permite mayor accesibilidad y disponibilidad de la información, permite utilizar mejor la infraestructura del hospital, aumenta la eficacia por disminución del tiempo de manejo de la información y aumenta la flexibilidad.
Situación actual de implementación del expediente electrónico en el país. Se identifican 65 sistemas en uso a nivel nacional, de los cuales 40 son los servicios estatales de salud, 15 en institutos nacionales de salud y hospitales regionales de alta especialidad, 4 en el IMSS, 3 en el ISSSTE y 1 en Pemex, Sedena, DIF y CEMAR. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un expediente clínico electrónico universal? Realizar diagnósticos clínicos más precisos y oportunos gracias a que se tiene acceso inmediato, acceso al expediente desde cualquier unidad médica, accesible al propio paciente desde su propio domicilio, registrar desde el nacimiento a lo largo de toda una línea de vida, brindar información valiosa acerca de la salud a la población y mejorar la integración y articulación del sistema, con más conectividad en instituciones. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hemos visto que la normativa de México es muy parecida a la nuestra. Y justamente vamos a ver qué normativa tenemos para el expediente clínico. La Ley 1152, Seguro Universal de Salud, el Programa Nacional de Calidad y Salud del PRONACS, el Manual de Auditoría en Salud y Norma Técnica, el Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, la norma para el manejo del expediente clínico, los protocolos de procedimiento médico-quirúrgicos y el consentimiento informado. Básicamente son dentro de las 3 normas que tienen que conocer todo auditor médico. Está la norma técnica para el manejo del expediente clínico, la obtención del consentimiento informado y el manual de auditoría y norma técnica. Dentro de lo que es salud y medicina, tenemos la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, Ley 1716, la Ley de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, Ley 1687, la Ley del Medicamento, Ley 1737, la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, Decreto Ley 16.998, que ya está un poco antigua. Ya el seguro materno infantil pasó. Tenemos el Código de Salud, en su artículo, hablamos del consentimiento informado. Tenemos el Código de Salud en su artículo 5 y 148, la Ley 3131 en su artículo 10, 12 y 13, Decreto Supremo que regula la Ley 3131 en su artículo 14, el Reglamento General de Hospitales en el 42, el Código de Ética y Deontología, artículo 22, 23, 115 y 116, el Código Civil en su artículo 14. Con respecto al expediente clínico, la Ley 3131, artículo 10 y 12, su decreto reglamentario, el artículo 12 y 17, tenemos el reglamento para la elaboración de manejo y archivo del expediente clínico en las entidades de la seguridad a corto plazo, el reglamento general de hospitales en el 37 y el código de ética y deontología, donde habla de documentos médicos y expedientes clínicos en su artículo 132 al 141. Pero básicamente lo que nos vamos a regir en todo este manejo es la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Entonces tenemos dentro de la norma técnica para el expediente clínico, o sea, ¿qué objetivos generales tiene el tener un buen diligenciamiento de un expediente clínico? Permitir una adecuada comunicación entre el equipo de salud, damos continuidad al seguimiento clínico del paciente, aumentamos la seguridad del paciente y mejoramos la toma de decisiones en el manejo del paciente. Todo el accionar asistencial en Bolivia se basa en las normas de atención clínica que son las NACS. Si no estuvieran estas normas, están en los manuales normativos de especialidad por resolución ministerial 1880. Y para eso, para ya ver la relación entre el campo jurídico y el expediente clínico, vamos a ver este video.
Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal. Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, allá por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente, y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente, hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar lo que debemos hacer cuando enfrentamos
nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúscula, ¿no? Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Es decir, que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, ¿sabes?, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Muy bien, entonces, viendo la estadística latinoamericana, que en primer lugar la denuncia sobre supuesta mala praxis es obstetricia, y bueno, está cirugía, seguramente plástica, que tiene características. La mejor evidencia que vamos a tener para nuestra defensa, o lo contrario, es manejar adecuadamente el expediente clínico. ¿Qué finalidad tiene el tener un buen expediente clínico? Asistencial, de enseñanza, de investigación, de gestión y planificación de recursos, de información, de documento administrativo, un documento médico legal. Se puede hacer un control de la calidad asistencial y el de comunicación. ¿Qué condiciones básicas tiene que tener un expediente clínico? Veracidad,
carácter científico, integridad, sujeción a la norma, secuencialidad, disponibilidad, exclusividad, unicidad y codificación. Entonces, básicamente, esas son las condiciones y finalidades que tiene el expediente clínico. ¿Cuál es el contenido? Esta es una clasificación más pedagógica porque tiene que ver, el expediente clínico es único, ¿sí? Pero en cuanto a la estructura hay un contenido general. Dentro del contenido general vamos a tener una asistencial y administrativo. El administrativo está los datos sociodemográficos, con respecto al SUS o a la seguridad a corto plazo, etc. Y un aspecto asistencial que se va a dividir a su vez en específico y en adicional, que es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Según el artículo 14 de la norma técnica del expediente clínico, este se divide en 7 partes. Una primera sección que tiene la papeleta de internación, el cuadro de registros signos vitales, la nota de ingreso o admisión, epicrisis y aseada alta hospitalaria, historia clínica completa y los formularios del consentimiento informado. La segunda sección tiene los exámenes complementarios o de gabinete. La tercera sección, las notas de evolución, de interconsultas y de juntas médicas. La cuarta, todo lo que es protocolo quirúrgico, anestesiológico y odontológico. La quinta, que son las indicaciones médicas. La sexta es netamente enfermería, notas de evolución de enfermería, notas de registro de tratamiento administrado y el balance hidroelectrolítico. Y la séptima, toda la documentación que no ingresa en estas 6. Por ejemplo, documentos administrativos, certificado de función, etc. Algunos puntos de manejo. Claridad y pulcritud en la redacción, letra legible y entendible. Precisión en la descripción. Apoyo gráfico. Identificación con la firma, nombre completo, sellos y demás. El registro, la prescripción clara, que ya lo sabemos, que hay una parte de bienestar del paciente, soluciones, antibióticos, analgésicos y otros, ¿no? Asignación de responsables y tener confidencialidad. Y el expediente clínico de docencia, que cada docente debería trabajar un expediente clínico ficticio. Entonces, los tipos de expediente clínico son los de hospitalización, que es toda la documentación de la estancia hospitalaria cuando el paciente se encuentra internado, hospitalizado. Consulta externa es todos los documentos de un seguimiento ambulatorio. El de emergencia son la documentación en donde la vida del paciente está en peligro o puede haber una patología de urgencia que, si bien no está en peligro vital, es de cuidado y tiene que tener una atención mediática. El que vamos a hablar, y toda la estructura normativa, vamos a hablar del expediente clínico de hospitalización. Muestre que había una primera sección donde teníamos la hoja resumen de admisión o egreso hospitalario, o la hoja administrativa, donde tenemos los datos sociodemográficos, los días de internación, si se ha hecho cirugías, un diagnóstico principal, otros diagnósticos, condiciones de egreso, etc. Un resumen de todo el expediente clínico está en esta hoja. Después tenemos la hoja de epicrisis, con diagnóstico de ingreso, anamnesis y examen físico, hallazgos de laboratorio, exámenes de gabinete, cirugías, diagnósticos postoperatorios, evolución al momento del egreso hospitalario, diagnósticos de egreso, condición, tratamiento y referencias al mismo, etc. La epicrisis clínica, que también sigue la misma estructura, está de diferentes hospitales. Ahí tenemos una epicrisis gineco-obstétrica.
¿Y por qué está aquí el formulario de contrarreferencia? Porque en su estructura es similar a la epicrisis, si podemos ver. Están datos del establecimiento de salud, datos del paciente, diagnósticos de ingresos según el CIE-10, evolución y complicaciones, seguimiento, ¿no? Y el establecimiento de salud al cual se hace referencia. Y en el reverso tenemos todas las instrucciones para el correcto llenado. No se olviden que una se queda en el hospital que ha contrarreferido, una copia para el hospital que va a recibir la contrarreferencia y para los comités respectivos. Ahí tenemos igual un formulario de contrarreferencia. Tenemos también la hoja del cuadro térmico, que si bien es de manejo de enfermería, se encuentra en esta primera sección. Y si ustedes se dan cuenta, el amarillo, puede seleccionar cualquier color, en cada sección está esta barra amarilla, que va a ir diferenciando dependiendo de las secciones. Ahí está el cuadro térmico. Tenemos el formulario de consentimiento informado, que está conforme a la normativa, ¿no? En anexos del consentimiento informado, tienen este patrón o esta estructura de que pueden aplicar en los hospitales. Por ejemplo, aquí ya está el de hospitalización. Acá ya tenemos el poder, por ejemplo, tomar muestras, colocar catéteres, sondas, exámenes de laboratorio, radiográficos, etcétera, ¿no? Tenemos el consentimiento informado de procedimientos médicos y odontológicos. Entonces, a todos los beneficios, los riesgos, las contraindicaciones, los eventuales riesgos y peligros de hacer la intervención quirúrgica, incluso el campo que se tiene para poderlo graficar. Pero esto tiene que ser llenado por el médico que va a realizar el procedimiento, o sea, por si va a hacer una cirugía más, no por el residente, por el interno o la enfermera. Ahora, lo que siempre les digo, ¿no? O sea, no es que no exista, pero no he visto normativas, excepto protocolos de enfermería antiguos, que hable de la alta voluntaria solicitada. O sea, legalmente no he visto una normativa de respaldo. Pero si usted ha hecho firmar el consentimiento informado, puede firmar la revocatoria del consentimiento. Tenemos también la ficha de consentimiento informado para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, Papá Nicolau, colocar dispositivos intrauterinos, el parche, etcétera, tienen que hacer con un consentimiento firmado escrito y debidamente firmado. Tenemos también consentimiento informado para procedimiento anestésico y para consentimiento informado para transfusión sanguínea. ¿Ya? También tenemos transfusión sanguínea para realización de pruebas de VIH. Hay la consejería y el consentimiento informado. Tenemos la historia clínica, propiamente dicha, donde se hace el motivo de consulta, la historia de enfermedad actual, antecedentes patológicos, personales familiares, personales patológicos, no patológicos, y el examen segmentario y los diagnósticos. Tenemos una historia clínica ginecológica y obstétrica. La segunda sección está dada por los exámenes complementarios. Si ven que está con color verde, todos los exámenes complementarios, el más antiguo hacia abajo y el más nuevo hacia arriba, decreciente. Hay hospitales que lo dividen, estos formularios, y es válido en hojas solo para exámenes de laboratorio, otros para exámenes de gabinete, otros para pruebas funcionales de patología, de acuerdo al contexto del hospital, y no hay mayor problema. Ahí tenemos entonces para exámenes complementarios. La tercera sección ya son notas de evolución e interconsultas y de juntas médicas, que está acá. Aplicamos el SWAP. Pero aquí hay un pequeño detalle que en el CISE, que estaría contra la normativa del expediente clínico, porque no se olviden que acá nos hacen llenar motivo de consulta, examen físico, todo lo que quieran, pero también el manejo. O sea, tenemos que dar el tratamiento en la misma hoja, lo que eliminaría la quinta sección
de la historia clínica, ¿no es cierto? Que está acá, el tratamiento, y eso sí te obliga el CISE. Pero así está la normativa ahora. Tenemos la solicitud de interconsulta, a qué es hospital y servicio de interconsultado, diagnóstico principal, sintomatología, lo que se desea saber de la interconsulta, fecha y hora de solicitud y médico solicitante. Pero no llenemos evaluación por especialidad y determinación de conducta terapéutica. O sea, ¿qué queremos con la interconsulta? Sabemos que por normativa tiene máximo 12 horas de poder responder a una interconsulta, siempre y cuando no sea ni de emergencia ni de urgencia. Cuando es de emergencia, siempre les digo eso es para ayer, o sea, es ya, ¿no es cierto? Las que se piden que no sea ni emergencia ni urgencia tienen máximo 12 horas, por eso se tiene fecha y hora de interconsultado, resultado de hallazgos, diagnósticos clínicos, recomendaciones y tratamiento, fecha y hora de emisión de respuesta de la interconsulta. La cuarta sección son los protocolos de procedimiento quirúrgicos o ontológicos, y en esta sección van a estar la papeleta también de referencia y transferencia. Tenemos el protocolo operatorio, que está en diagnóstico preoperatorio, postoperatorio, nombre completo del equipo, siempre les digo en clases, cuando ponen primer ayudante, el residente de turno, segundo ayudante, el interno de turno. Un año después o dos vamos a tenerlos que buscar quiénes eran. Tiene que ir el nombre completo, igual para la instrumentadora y demás. Hallazgos de la cirugía, procedimiento, si el recuento de material está conforme, instrumental quirúrgico, gasas y compresas. Ojo, aquí hay una corresponsabilidad no solamente de la enfermera, sino del cirujano, por algo se aumenta esto, si se ha hecho biopsia, las condiciones del paciente al terminar la intervención quirúrgica, porque no saben que puede ser paro y puede ser que ya la cirugía se haya acabado, entonces ya pueda tener alguna responsabilidad al anestesiólogo, ¿no? Un esquema de la cirugía, fecha y hora, y nombre y firma del cirujano. Y eso se tendría que hacer al salir de la cirugía. La mayoría de los quirófanos ya cuentan con una computadora, tienen un café, y normalmente eso, hablamos claro, lo hace a veces el residente que le dicta al cirujano. Entonces, en lo posible tendría que ser al salir del quirófano. Tenemos la documentación preanestésica, tenemos la documentación durante la cirugía y la posanestesia. Tenemos un formulario de referencia, ya que está la ficha de internación, los diagnósticos, consentimiento informado del paciente que que acepta ser referido, motivo de referencia y una copia, ¿no? Que va a ir, el original va para el establecimiento de salud que recibe la referencia, una primera copia al receptor y la segunda que va al comité. Y ahí está la recepción. Entonces ya hemos hablado de las copias. Ahí tenemos formularios de referencia o transferencia con pacientes con tuberculosis, los de contrarreferencia y las de transferencia, que entendemos que se transfiere a pacientes de un servicio a otro, o sea, geriatría, cirugía, medicina interna o terapia intensiva, medicina interna, y de un hospital del mismo nivel de resolución a otro, o sea, tercero a tercero, segundo a segundo. La quinta sección son las de indicaciones médicas, que en el formulario del CISE están en la misma sección que evolución. Tenemos fecha y hora, las órdenes médicas, siempre firma y sello. Y la sexta sección, que serían las notas del reporte de enfermería, tenemos las hojas de signos vitales que complementa, las hojas de evolución de enfermería, que no se olviden que ellas evolucionan con el SOAPIE, subjetivo, objetivo, análisis, plan,
sería la indicación y la evaluación de la actividad, ya que tienen sus propias normativas de diagnóstico, que es el NANDA internacional, al igual que nosotros tenemos el CIE. 10. Tenemos el formulario del CARDEX o el formulario de medicación administrada. Ahí tenemos otra hoja de procedimientos y descripción. Esta es hoja de procedimiento de tratamiento y administración de medicamentos, donde ya están la fecha de vencimiento, reacciones adversas y todo. Y la hoja de balance hidroelectrolítico. Igual, hoja de control de ingeridos y eliminados. Hay una séptima sección que les había dicho que es toda la documentación que no han entrado a las 6, por ejemplo, epicrisis, documentos administrativos, protocolos de autopsia, etc. Por ejemplo, está la hoja de evaluación de fisioterapia, con la fecha y hora, la evolución y si se ha hecho el tratamiento, por ejemplo, con luz para el dolor, si se ha puesto algunas pomadas o algunos ungüentos para su procedimiento. Están los certificados de defunción. Está el certificado médico con el formulario único. Está la historia de evaluación de trabajo social. Están las hojas del servicio de nutrición y dietoterapia. Eso básicamente tiene la estructura del expediente clínico de hospitalización. Tenemos el de consulta externa, que es básicamente las hojas de evolución con lo que es el SWAP. Si bien la normativa es casi un copia y pega del de hospitalización, van a ver que no se lo aplica en consulta externa. Entonces, ahí están las funciones del gestor de calidad y está el hospital que puede contextualizar el expediente clínico a las necesidades de su hospital. Entonces, ahí tenemos para consulta externa, tenemos el de emergencia, que estaba en validación en el Hospital Santa Bárbara, nuestro modelo del japonés, que está el motivo de consulta, está qué ha pasado para la evolución, por ejemplo, si ha sido un accidente, un hecho de tránsito, si ha sido de tipo laboral, si ha sido una agresión, el examen físico rápido, el diagnóstico, si se ha hecho exámenes complementarios, se hace una evolución y conducta terapéutica, y abajo se puede poner la administración como enfermería. O las hojas de mapas corporales, donde se tiene la evaluación primaria, no se olviden del ABCDE, de acuerdo y después una evaluación secundaria. Muy bien, eso en cuanto al manejo asistencial. Ahora vamos a hablar del ordenamiento y paginación y archivo final. Para eso vamos a ver este video. Siento que el archivo clínico juega un papel muy importante dentro del instituto. Trabajamos con tiempos. Cada hora hay ciertos pacientes citados, entonces nosotros tenemos que trabajar con esos tiempos y tenemos que movernos para cumplir ese tiempo, para que el paciente se vaya satisfecho de su consulta. Nos han ejercido ciertos cursos de computación y aparte de eso también otros cursos de humanización que nos ayudan en cuanto al desenvolvimiento de este departamento. El expediente es algo muy importante. Ahí
Muy bien. Lo primero que tenemos que es los tiempos. Un expediente clínico de hospitalización se tiene 48 horas, hasta 48 horas para llevar al servicio o a unidad de estadística y archivo. En consulta externa, 24 horas. No hay mayor problema porque se atiende al paciente y es devuelto a estadística. Y en la emergencia se tiene 24 horas. Normalmente la estadía de un paciente en un servicio de emergencia no debería pasar las 8 o 12 horas. De ahí o es dado de alta o pasa a terapia intensiva o un servicio de hospitalización, fallece el paciente. Podemos tener esta hoja de control que se la trabajó en el Instituto de Gastroenterología en Sucre, los archivos que van tiqueando de acuerdo a la normativa, y si le faltan varias situaciones se les devuelve para que los regularice. Esta es la forma correcta e ideal de archivar el expediente clínico. ¿Requiere mucho presupuesto? No. Sí creatividad y sí trabajo. Porque esas hojas las tenemos de hojas de color, son folders y son fastener o nepacos, que nos permitirían archivar los expedientes clínicos por las 7 partes que la mayoría de los expedientes en el país se están manejando con ese orden, por lo menos en Tipisaca. Esta es la realidad. Y aquí sí, mi respeto para los que trabajan en archivo y evidencia, porque en todos los sobres Manila que veo, no sé cómo, determinan dónde está cada expediente clínico. ¿En qué casos vamos a requerir el expediente clínico? Primero, el acceso del paciente a su expediente clínico simplemente necesita una solicitud a la MAE, puede ser incluso una nota escrita a mano. No es como le exigen memorial, carta notariada, ¿no? Eso no dice eso en la normativa. Porque el paciente es dueño de la información de su expediente clínico. El hospital lo tiene en custodia, cuida una cadena de custodia. Entonces, ¿quiénes pueden solicitar? El paciente, a sola solicitud o una carta simple, incluso les digo a mano llenada. No necesita esta solicitud notariada. Y por autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, una causa legal será requerimiento fiscal u orden judicial. Para peritaje, requerimiento fiscal u orden judicial. Y para el requerimiento de auditoría externa, que está en el artículo 54 y 55 de Manual de Auditoría en Salud y Norma T. El archivo, hay un activo, que es expediente clínico de defunciones, y pasivo, expediente clínico de hospitalización. Hay conservación del expediente clínico con material impermeable y opaco. Puede haber daños irreparables del expediente clínico, se procede a restaurarlos o se procede por responsabilidad administrativa. ¿En qué casos se tiene el archivo y manejo administrativo del expediente clínico? Hay un archivo especial donde los expedientes clínicos son solicitados por una causa legal, por una auditoría externa, por peritajes o por procesos administrativos. Que normalmente en caso de auditoría, por ejemplo, se queda una copia hasta que se haga la auditoría. Tenemos que expedientes clínicos retenidos donde no haya constancia de que estos expedientes sean devueltos del paciente atendido o hospitalizado, y los extraviados donde los expedientes clínicos no figuran. Muy bien, existen, siguiendo con el expediente clínico, siguiendo con esta séptima parte, otros documentos médico-legales, que son estos informes o estos documentos son los llamados documentos médico-legales, que son actuaciones escritas que va a utilizar el médico en sus relaciones de tipo profesional.
Son variados en su estructura, se tienen que caracterizar por un estilo claro, conciso, con el propósito de facilitar la comprensión de quienes van a recibirlos, que normalmente no son profesionales en salud. Pueden ser, por ejemplo, abogados a nivel Ministerio Público, a nivel juzgado, seguros, etc. ¿Cuál es la finalidad? Un buen expediente clínico o un mal expediente clínico va a constituirse en un elemento probatorio en cualquier proceso de litigio. El primero que vamos a ver es el certificado médico, que es un documento que otorga la constancia escrita de hechos que el médico ha comprobado, ha presenciado, en base a exámenes clínicos y de laboratorios, de haber sido testigo de la enfermedad que ha llevado a la muerte del paciente. Estamos hablando del certificado médico. Todo lo que se ha dicho es del certificado de función. El certificado médico es constancia escrita del acto médico en el proceso salud-enfermedad. Vale a decir que el documento es una testificación de lo que hizo el médico en la anamnesis, en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad, en la rehabilitación del paciente, en todo ese proceso, ¿no? Es solicitado por la parte interesada, normalmente es solicitado por el propio paciente o por un tutor, si el paciente tiene una incapacidad cognitiva o volitiva, o si es menor de edad, por requerimiento fiscal u orden judicial. No es pedido por la policía o por ejemplo, los seguros, en caso de hechos de tránsito y demás, piden a los hospitales copias legalizadas, informes médicos. No tienen tuición legal, sino es a través de autoridad competente. O el titular solicita firmando toda esa información y autoriza al hospital que se lo dé. El certificado médico, entonces, había dicho que es constancia del acto médico o realizado por un médico o el equipo de salud en el proceso de salud de enfermedad. Cuando es solicitado, exonera del secreto médico. No es una copia de la historia clínica y no va dirigido a nadie en particular. Entonces, no va dirigido a nadie. El médico queda relevado del secreto profesional, que violar el secreto profesional es un delito que está en el Código Penal, pero una vez que uno emite el certificado médico, no sabemos qué camino va a seguir ese certificado. Usted tiene una constancia de la entrega del certificado al interesado. Lo que les decía es un formulario gratuito que lo pueden bajar ya del internet o de la página del colegio, del Ministerio de Salud. Tiene la misma estructura del colegio médico: lugar y fecha, nombre completo del profesional, matrícula profesional. El texto, les damos algunos tips. Por ejemplo, puede ser haber realizado el examen físico, nombre completo, la edad y, según la cédula de la entidad, la fecha y la hora del examen clínico, que normalmente no siempre va a coincidir con la fecha y hora de solicitud del certificado médico. La sintomatología encontrada o la no encontrada esperada por la anamnesis, una impresión diagnóstica o diagnóstico según el CIE-10, la firma y el sello del profesional. Entonces podemos bajarlo directamente del internet. Y este certificado puede ser incluso llenado a mano, siempre y cuando su letra sea legible y entendible. En lo posible debe ser escrito con letra legible, puede utilizar medios tecnológicos, desde una máquina de escribir hasta un ordenador, etcétera. Ahí está la estructura, era parecida a la que nos vendían en los colegios médicos, ¿no? Recuerdan los certificados
primero verde, después color rosado, que ya ha sido sustituido por el certificado médico del Ministerio de Salud, que es totalmente gratuito. El Código Penal, en su artículo 201, habla de la falsedad ideológica del certificado médico. El certificado médico que a veces emitimos por hacer un favor, siempre tenemos que poner en el certificado el fin que se tiene. Hay una sanción de reclusión por 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días. Sabemos que si no tiene antecedentes no va a entrar el colega, pero ya tiene una sentencia ejecutoriada y más o menos día multa, de acuerdo al salario mínimo, entre 80 y 90 bolivianos, por 100 son 9.000 que tendría que pagar. Si este certificado es por internación a un establecimiento de salud mental, va a tener una reclusión de 6 meses a 2 años. Otro documento, que es la otorgación del certificado de nacido vivo, que está en el manual para la certificación de hechos vitales, que es documentos 247, que va con la huella plantar cuando nace, como podemos ver ahí. Y de acuerdo a la normativa, en establecimientos de salud de tercer nivel es atendido por el neonatólogo, en el segundo nivel por el pediatra, que ha atendido al recién nacido y debe ser otorgado dentro de las 24 horas de haberse ocurrido el evento, no más allá. Y en caso del primer nivel será el médico, la licenciada en enfermería o el auxiliar que ha atendido al recién nacido dentro de las 24 horas del evento. El certificado de nacido vivo, que ya lo hemos dicho, en segundo nivel lo da el pediatra, en tercer nivel lo da el neonatólogo, en primer nivel el médico general o el personal de salud que ha atendido al recién nacido. Se debe emitir en un plazo de 24 horas. Y dentro de los hechos vitales también está el certificado de defunción, que debe certificar la causa y forma de la muerte. Se puede llegar a llenar cualquier médico cuando fallece, o ser el médico tratante o haber presenciado la muerte del paciente. En caso de muerte domiciliaria, sospechosa, violenta o en vía pública, lo hace el médico forense. Y el médico tratante puede dar hasta los 7 días después de la muerte, siempre y cuando se trate de la causa que estaba tratando. Está en el Código de Ética del Colegio Médico. Entonces hablamos del certificado de función, que pues, certifica causa y manera de la muerte, constituye una principal responsabilidad del médico. O sea, cualquier médico con matrícula profesional está facultado y debe dar el certificado de función, siempre que sean 2 condiciones: que él sea el médico tratante o que haya presenciado la muerte de la persona. Es lo que hemos dicho ahorita. Cuando fallece al interior del establecimiento, hay un formulario expreso cuya copia se queda en el expediente clínico. En caso de muerte sin asistencia médica, muerte domiciliaria, muerte sospechosa del delito, muerte violenta, muerte en vía pública, el certificado de función solamente puede ser extendido y firmado por el médico forense. Y el certificado médico que da la causa de defunción está dado por la OMS, que corresponde a causas determinantes y causas contribuyentes de muerte. El ABCD: A, que es la causa directa que provocó la muerte; B, que es la causa intermedia; y C, que es la causa básica o causa fundamental que lleva a la muerte. Y puede haber unas concausas que pueden tener algo significativo, pero no son las que han llevado a la muerte. Eso es el formulario. Entonces están los datos sociodemográficos, está la causa de la muerte, el establecimiento con el tiempo y el código CIE-10, está la probable manera de muerte y todo el instructivo está en el reverso.
Recordar que paro cardíaco y falla multiorgánica no son diagnósticos que deben ser colocados en el certificado de función. Incluso ahora ya hay un software que están capacitando que se puede llenar directamente e imprimir el llenado del certificado de función. Otro documento que vamos a llevar es la receta médica. La receta médica, dos cosas que tiene: la prescripción, que es referido a las indicaciones que hace el profesional de salud. La prescripción son las contraindicaciones que deben ser aclaradas al paciente. Datos que debe consignar una receta, que es el nombre completo del paciente, el nombre genérico del medicamento, vías y cuidados especiales en la administración, concentración y dosificación, frecuencia de administración, duración del tratamiento, precauciones especiales que debe tener, indicaciones y contraindicaciones. Entonces, la receta o prescripción médica es un documento legal que avala la dispensación que hace el facultativo, que puede ser médico, el odontólogo, para algunos insumos el fisioterapeuta, que hay un formulario institucional expreso que da los siguientes datos: nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento, vía y cuidados especiales para la administración, concentración y dosificación, frecuencia en la administración en 24 horas, duración del tratamiento, precauciones especiales. Generalmente esta segunda parte se puede desprender en recetas, por ejemplo, de hospitales privados, de la seguridad a corto plazo, y no así los recibos recetarios del SUS, que se da precauciones especiales, indicaciones especiales para el paciente, y datos de identificación del prescriptor, que lleva su firma y en el sello lleva el nombre completo y las matrículas profesionales. Pero la prescripción son indicaciones que hace el profesional o el técnico del equipo de salud, que deben ser registrados en el expediente clínico, también en la papeleta de epicrisis, en los certificados médicos, en los informes médicos y obviamente en la receta. La proscripción son las prohibiciones, son las contraindicaciones que establece el profesional o el técnico del equipo de salud al paciente. Al igual que la prescripción, la proscripción debe ser claramente informadas y explicadas al paciente para su cumplimiento. ¿Qué debe verificar enfermería? Fecha de vigencia del fármaco o fecha de vencimiento y reacciones adversas. Nombre genérico del medicamento, forma de prescripción, dosis, vías y cuidados especiales, intolerancia, complicación y reacciones adversas. Ese es el recibo recetario. Están los datos demográficos, están las prestaciones en caso de primer nivel y los productos en caso del segundo y tercer nivel. Sabemos que no necesariamente los diagnósticos clínicos van a coincidir con los diagnósticos de la prestación producto, ¿no? A veces tenemos que modificarlos para poder tomar un medicamento dentro de la prestación o el producto. Igual están los recibos recetarios, con toda la estructura del nombre del paciente, dirección, cédula de identidad, edad, diagnóstico y la abreviatura RP, que es la prescripción, ¿no? Enfermería, entonces, debe velar por el estricto cumplimiento de los medicamentos, la administración de los mismos. Entonces, una vez que hemos dado todo este aspecto del expediente clínico y a manera de conclusiones, lo primero que tenemos que todo el equipo de salud debe asegurarse que el manejo del expediente clínico es con letra legible y entendible. Orden, pulcritud en el archivo puede resultar beneficio adicional para cualquier momento de un litigio. Siempre debe estar escrita con letra clara y legible en su estructura.
Para esto vamos a ver este video, por favor. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley. Y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte de las normas y los protocolos. Eso es la mala práctica. Cuando no hay, entonces, cuando ¿qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. ¿Por qué es así? Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no?, del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 3131, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho
por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, hacer la investigación en el marco de lo que establece el Código Penal o el Código Civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es el 31 al 31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 3131? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? Por lo tanto, en conclusión, un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad. Y es contrario a nuestros principios, pues, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 3131 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante, en este momento el 3131, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá dar una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores, todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio,
el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Bueno, entonces, a manera de conclusión, primero sí tenemos que implementar la uniformidad de las normas que regulan la actividad médica, sí, de acuerdo con una ley que incorpore absolutamente todo. Debemos socializar bastante la ley del profesional, la ley 3131. Tenemos que introducir en materias de bioética, de derecho médico, en la currícula universitaria, de las carreras de medicina, las carreras de derecho. También incluir el proceso de acreditación de hospitales, servicio de quejas, que ya en muchos tenemos, que es la defensora del paciente. A la larga tal vez se va a penalizar la praxis médica. Haber un seguro médico para la reparación de daño civil es una protección para el personal médico. Y no nos olvidemos que el manejo del expediente clínico es una prueba principal en un juicio de mala praxis. Si yo lo he manejado bien, estoy tranquilo, ¿ya? Porque me va a respaldar y me va a sacar de cualquier proceso por responsable profesional por supuesta mala praxis. Eso sería entonces. No sé si hay alguna consulta o pregunta.